Hay fotos antiguas, fotos reales, fotos de archivo, y muestran ciudades enormes, pero sin gente. No es una o dos fotos. Son muchas, de muchos países, de varias décadas. Si este tema te interesa, suscríbete ahora. Hazlo antes de que empiece la primera evidencia, porque este canal trata justo de esto. Historia alternativa, Tartaria, ciudades perdidas, tecnología antigua avanzada y misterios que no encajan con la versión oficial. Activa la campana, dale like para que el video llegue a más gente. Y deja un comentario con tu país. Escribe México o España. Quiero saber desde dónde estás mirando esto. Ahora sí, vamos al punto. En París, calles anchas, avenidas largas, fachadas perfectas, casi nadie aparece. En San Petersburgo, puentes, canales, edificios monumentales. Y otra vez lo mismo. Silencio visual. En Chicago, calles que parecen interminables, humo en el aire, edificios alineados y poca vida humana visible. En San Francisco, arquitectura de ladrillo y piedra, esquinas limpias, ventanas abiertas y casi cero peatones. La pregunta es simple, ¿por qué? La respuesta oficial también es simple. Dicen que es por las cámaras, dicen que las exposiciones eran largas, dicen que la gente se movía, dicen que por eso no sale. Eso es cierto en parte. Las primeras técnicas fotográficas eran lentas. Un daguerrotipo podía necesitar minutos, y alguien caminando podía desaparecer. Pero aquí aparece el problema. Muchas imágenes no son de 1840, son de décadas posteriores. Y la tecnología mejoró. Para la segunda mitad del siglo XIX, el proceso de colodión húmedo ya existía. Eso permitió tiempos más cortos. En muchos casos, hablamos de segundos, no de minutos. Si una avenida estaba llena, algo debía quedar. Un borrón, una sombra, una mancha, un rastro. Y en varias fotos no hay nada. Ni uno, ni dos, nada. Esto no prueba un reset, todavía no. Pero sí crea una duda legítima. Y esa duda es el inicio de este video. Te lo explico con calma y con ejemplos claros. Sin frases raras, sin misticismo, solo preguntas directas. Primero, mira París. París fue reconstruida en grande en el siglo XIX. Eso es historia oficial. Barón Haussmann reorganizó la ciudad. Se abrieron bulevares. Se demolieron barrios medievales. Se impuso simetría. Se instalaron faroles. La narrativa dice ciudad en movimiento. Obreros, tráfico, vendedores, niños, ruido. Pero ciertas fotos parecen lo contrario. Calles vacías, perspectivas perfectas, casi sin figuras humanas. Y no es una esquina difícil, son avenidas centrales. Aquí entra una pregunta práctica. ¿Por qué un fotógrafo elegiría una hora sin gente? ¿Por qué repetirlo tantas veces? ¿Por qué en ciudades distintas? Ahora mira San Petersburgo. San Petersburgo es una ciudad de agua. Tiene canales, tiene puentes, tiene plazas amplias, tiene palacios. En varias fotos antiguas se ve el mismo patrón. Estructuras gigantes, espacios abiertos y ausencia de multitudes. Se podría decir era temprano. Se podría decir era invierno. Se podría decir el clima vacía la calle. Ok, pero hay fotos de días claros. Hay agua reflejando luz, hay sombra limpia, y aún así no aparece la vida urbana esperada. Luego viene Chicago. Chicago es clave por una razón. El gran incendio de 1871 cambió la ciudad. Eso es un hecho conocido, y hay fotos antes y después. En esas fotos aparecen manzanas completas, a veces con poco movimiento, a veces con calles demasiado despejadas, y aquí nace otra pregunta. ¿Qué parte de Chicago se reconstruyó de verdad? ¿Y qué parte se recicló o se aprovechó? Esa pregunta es polémica. Lo sé. Pero este canal trabaja con preguntas incómodas. Ahora vamos a San Francisco. San Francisco también tuvo incendios grandes y también tuvo crecimiento rápido por la fiebre del oro. Esa es la versión común. Pero en varias imágenes antiguas hay algo raro. La ciudad a veces se ve ordenada.
a veces demasiado ordenada, calles rectas, edificios alineados, poca gente. Y eso choca con el relato de caos, choca con el relato de migración masiva, choca con el relato de todo lleno. Aquí quiero ser claro, no estoy diciendo que no existía gente, estoy diciendo que las fotos plantean una tensión, y esa tensión merece análisis. Ahora te doy el marco del video. Este video no intenta convencerte de una sola teoría. Este video intenta mostrarte un patrón. Luego tú decides. Pero sí te digo una cosa. Si esto fuera solo un problema de exposición larga, el patrón sería irregular, habría fotos vacías, y habría muchas fotos con borrones, y habría una mezcla clara. En cambio, se repite una estética, y se repite en lugares que no se coordinaban entre sí, y se repite durante décadas. Esto es lo que muchos llaman la anomalía de las ciudades vacías. No es un término académico estándar, es un término popular en investigación alternativa y en foros de historia revisionista. En España, si has visto programas como Cuarto Milenio, ya sabes el formato. Presentan un caso, luego comparan detalles, y luego pasan a hipótesis. Aquí haremos algo similar, pero con más orden. En México seguro has escuchado el concepto de pueblo fantasma. Es un término común. Se usa para lugares abandonados por minería o por sequía. La diferencia aquí es que hablamos de capitales y centros urbanos, y eso cambia todo. Ahora te digo cuál es el conflicto central. Hay dos caminos. Camino 1. Explicación técnica y social. Exposición larga. Horarios de baja actividad. Fotógrafos que evitaban multitudes. Limitaciones del equipo. Criterios estéticos de la época. Camino 2. Explicación alternativa. Transición histórica. Reformas a gran escala. Desastres sincronizados. Reocupación. Reset. Como evento o como proceso largo. En esta parte 1, solo vamos a abrir la puerta. No vamos a correr aún. Primero tienes que ver la pregunta con claridad. Vamos con detalles pequeños, porque ahí está el cambio. En varias fotos antiguas se ven puertas abiertas, se ven ventanas abiertas, se ven faroles, se ven fuentes, se ven carruajes, pero no se ven conductores o no se ven peatones alrededor. Y eso es raro. Si la exposición fuera larga, un carruaje en movimiento sería un borrón. Si está quieto, debería haber alguien cerca, un conductor, un policía, un vendedor. A veces no hay nadie, y eso es lo que incomoda. También hay otro punto, la limpieza. En una ciudad en plena reconstrucción, debería haber suciedad, debería haber andamios, debería haber montones de material, debería haber señales del trabajo diario. En algunas imágenes se ve lo contrario. Piedra limpia, calles despejadas, fachadas completas. Eso no prueba que sea antiguo, pero sí obliga a preguntar por el contexto real de la foto. Otra pregunta, ¿quién financió esas vistas? Porque en el siglo XIX, fotografiar no era barato, no era un hobby masivo, era técnica, era oficio, y muchas veces era encargo. En varios casos las fotos parecen catálogos de ciudad, como si fueran pruebas de inventario, como si alguien necesitara registrar edificios, calles, plazas, antes de algo o después de algo. No digo que sea una conspiración, digo que es una posibilidad que debemos considerar. Ahora conecto esto con tu nicho principal, Tartaria y civilizaciones perdidas. La teoría de Tartaria aparece porque hay repetición arquitectónica, y porque hay mapas antiguos con nombres que cambian, y porque hay ciudades que parecen demasiado avanzadas. En esta parte 1 no vamos a entrar en mapas, ni en mud floods, ni en ferias mundiales. Eso viene después. Aquí solo vamos a fijar la escena, y la escena es esta. Fotos reales, casi sin gente, en ciudades que, según el relato oficial, estaban llenas. Ahora te pregunto algo directo. Si mañana alguien encontrara fotos actuales de Madrid vacía, ¿qué pensarías? Si alguien encontrara fotos de Ciudad de México vacía, ¿qué pensarías? No una foto en pandemia, sino cientos, y durante décadas.
pensarías en un evento, pensarías en control, pensarías en evacuación, pensarías en algo pasó. Eso es lo que ocurre aquí, solo que es siglo XIX, y esa distancia hace que la gente lo ignore. Ahora te digo lo que vas a ver en las próximas partes. Vas a ver el argumento técnico, con fechas y procesos fotográficos. Vas a ver la arquitectura repetida y ejemplos comparables. Vas a ver el tema de los niveles de calle y los edificios semienterrados. Vas a ver los incendios y el patrón de archivos perdidos. Vas a ver las ferias mundiales y el problema de la demolición perfecta. Vas a ver el tema de población, incluyendo niños trasladados y censos raros. Vas a ver tecnología temprana. ¿Y por qué algunos dicen no es invención, es recuperación? Y al final vamos a hacer algo importante. Vamos a separar lo que es demostrable, de lo que es hipótesis, de lo que es puro rumor. Eso es lo profesional, eso es lo inteligente, y eso es lo que te prometo en este video. Ahora, antes de pasar al análisis técnico en la parte 2, quiero que te quedes con una sola idea. El vacío no es una prueba final, pero sí es una señal de que la historia visual tiene preguntas abiertas, y cuando la historia visual muestra preguntas abiertas, el trabajo empieza. Porque la imagen es un registro, y un registro se analiza. En la parte 2 vamos a entrar en el primer choque, la coartada oficial, y lo que no encaja cuando miras de cerca. Si quieres seguir, quédate. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora, porque lo que viene después es más específico, y es donde muchos se pierden. Volvemos a la explicación oficial. La explicación oficial dice esto: las cámaras eran lentas, las exposiciones eran largas, las personas se movían, por eso no aparecen. Esto es real en muchos casos, pero no explica todo, y por eso estamos aquí. Primero, lo básico. Una cámara del siglo XIX no es como la de hoy. La sensibilidad del material era baja, las lentes eran más oscuras. El fotógrafo necesitaba un trípode y necesitaba luz fuerte. En los años 1840, el daguerrotipo fue común. Era una placa metálica, era nítida, pero pedía tiempo. En la calle, el tiempo podía ser muy largo. A veces eran decenas de segundos, a veces eran minutos. Con ese tiempo pasa algo simple. Una persona que camina no queda fija, no aparece, o aparece como sombra débil, o aparece como forma incompleta. Esto ocurre por física simple, no por misterio. Hay un ejemplo famoso en París, un bulevar fotografiado. La calle parece vacía, pero se ve a un hombre quieto, y se ve a un limpiabotas. Salen porque se quedaron quietos. Ese ejemplo enseña la regla. Si algo se queda quieto, sale. Si se mueve, se borra. Hasta aquí, todo cuadra. Pero el siglo XIX no se queda en 1840. La técnica mejora y las exposiciones bajan. A mitad de siglo aparece el proceso de colodión húmedo, también llamado placa húmeda. Se usó mucho desde la década de 1850. Era más rápido, daba buen detalle. Luego llegan mejoras de lentes. Y llegan copias en papel más prácticas. Por eso aparecen miles de vistas urbanas. Ya no es una rareza, es una industria. Entonces nace la pregunta correcta. Si en 1860 o 1870 una foto necesitaba pocos segundos, ¿qué debería verse? Debería verse movimiento, debería verse un borrón, debería verse gente como manchas, al menos una o dos. Esto es lógica simple. Una calle activa no se queda vacía por completo, no en una ciudad grande, no en un centro, no de forma repetida. Ahora, el detalle que incomoda. En muchas imágenes no hay ni borrones, no hay fantasmas, no hay sombras humanas, no hay tránsito visible, y no solo falta la gente. A veces hay carretas quietas, a veces hay caballos quietos, a veces hay barriles o puestos, pero no hay persona al lado. Ese punto es el que rompe la coartada, porque si un caballo está quieto, alguien lo controla. Si una carreta está estacionada, alguien la dejó. La ausencia total del humano cercano es extraña. Aún así, hay explicaciones normales, y no vamos a ignorarlas. Vamos a listarlas con claridad.
Primera explicación normal. La hora. Muchos fotógrafos trabajaban al amanecer. Era por la luz, era por la calma. Esto sigue pasando hoy. Si grabas el Zócalo de Ciudad de México a las 6:00, verás muy poca gente. Si grabas la Puerta del Sol en Madrid al amanecer, verás espacios vacíos. Esto no es misterio, es horario. Segunda explicación normal. El encuadre. Muchos fotógrafos buscaban arquitectura, buscaban líneas, buscaban simetría. La gente era ruido para esa meta. Entonces esperaban y repetían tomas hasta lograr el vacío. Tercera explicación normal. El control del espacio. En algunos casos hubo permisos oficiales. Un fotógrafo podía pedir que despejaran un tramo. No era por conspiración, era por negocio, era por prestigio, era porque la foto era un documento. En España esto se entiende fácil. Hay cierres de calles para eventos. Se despeja una plaza antes de un acto público. La foto sale limpia porque alguien la limpió. En México pasa igual. En fechas oficiales se bloquean accesos. Se ordena el entorno de edificios clave. La foto muestra control, no vida cotidiana. Cuarta explicación normal. El retoque. Sí existía retoque. Se raspaban negativos, se pintaba sobre copias, se eliminaban detalles en el laboratorio. No era digital, pero era real, y se usaba para limpiar escenas. Quinta explicación normal. La exposición no siempre era corta. Aunque el colodión fuera más rápido, no garantizaba segundos bajos. Dependía del clima, dependía de la hora, dependía de la lente. En sombra, el tiempo subía otra vez. Eso puede borrar gente, incluso en décadas tardías. Quiero añadir un dato técnico más. El colodión húmedo tenía una limitación fuerte. La placa debía prepararse y revelarse rápido. Eso obligaba a llevar un laboratorio portátil, un carro oscuro o una tienda. Eso cambia el comportamiento del fotógrafo. No podía improvisar tanto. Elegía puntos fijos, elegía lugares con espacio, elegía tomas de postal. También hay otro factor, la escala. En una foto desde altura, las personas quedan pequeñas. Si el contraste es bajo, se pierden. Si una exposición es de 5 segundos, un peatón que cruza puede desaparecer. Eso es posible. Pero un grupo quieto debería dejar algo. Conviene mirar señales. Mira entradas de edificios. Mira sombras pegadas a paredes. Mira esquinas. Ahí suele quedar la vida. Ahora los caballos y carretas. Un caballo puede estar atado. El conductor puede no salir. Puede estar detrás. Puede estar moviéndose. Y el movimiento puede borrarlo. Lo mismo con banderas. Una bandera sin blur puede significar cero viento. Lo mismo con el agua. Un chorro puede verse sólido en foto antigua. Entonces, ¿qué queda como problema? Queda el conjunto, queda la repetición, queda el estilo de registro. Aquí entra una idea que se entiende bien en España y México, la idea de foto oficial, la imagen que no busca vida, busca orden, busca así es la ciudad. En España, piensa en una plaza vacía antes de un acto. En México, piensa en una toma del Palacio Nacional sin ambulantes. No es que no existan, es que la foto busca símbolo. Eso puede explicar parte del vacío, pero deja una duda. ¿Por qué tantas ciudades al mismo tiempo querían ese tipo de imagen? ¿Por qué tantas reformas en la misma época? Esa duda es la puerta. No es prueba. Y una última regla. Si alguien te dice solo exposición larga, pide datos, fecha, proceso, hora por sombras, lugar exacto. Sin eso es frase cómoda. Nosotros no vamos a trabajar con frases cómodas, vamos a comparar. En la próxima parte haremos eso. Vamos a trazar un mapa del silencio. Vamos a ver cómo se repite el mismo tipo de vista, en ciudades muy distintas, y ahí veremos si es solo técnica o si hay una señal de algo más grande. Vamos a mirar el vacío como patrón, no como foto suelta, no como anécdota. Cuando un fenómeno se repite, se puede mapear. Eso es lo que haremos aquí. Una cartografía del silencio. Empieza con una pregunta simple. ¿Las fotos vacías son aleatorias o siguen una plantilla?
Si fueran aleatorias, veríamos de todo. Veríamos ángulos distintos, veríamos calles secundarias, veríamos mercados, veríamos barrios pobres, veríamos caos. Pero muchas veces vemos otra cosa. Vemos ejes centrales, vemos edificios oficiales, vemos avenidas nuevas, vemos plazas abiertas, vemos líneas rectas. Eso ya es un dato. La cámara elige poder, elige orden, elige representación. Piensa en esto con ejemplos actuales. Si alguien ojea fotos de Madrid y solo ve Gran Vía, y solo ve Cibeles, y solo ve el Palacio Real, esa persona no está viendo Madrid, está viendo una selección. En Ciudad de México pasa igual. Fotos del Zócalo, fotos de Reforma, fotos de Bellas Artes, fotos de la Catedral. Eso no es la vida completa, eso es símbolo. En el siglo XIX, ese tipo de selección era más fuerte. La foto era cara, la foto era lenta, la foto era encargo en muchos casos. Entonces, ¿qué tipo de encargo produce calles vacías? Uno muy concreto, el encargo de registro. Registro significa varias cosas: catastro, obra pública, archivo municipal, promoción urbana, informe para inversores. En todos esos usos la gente estorba, la gente tapa fachadas, la gente genera ruido visual, la gente dificulta medir. Por eso muchos fotógrafos buscaban limpieza, buscaban líneas, buscaban perspectiva. Eso explica una parte del patrón, pero no explica todo. Porque el patrón no es solo lugar, también es punto de vista. Muchas fotos se toman desde altura, desde una torre, desde un edificio alto, desde una colina, desde un balcón oficial. Esto reduce personas visibles, esto reduce detalles pequeños y aumenta arquitectura. Ese es el primer rasgo del mapa. Altura repetida. El segundo rasgo es la dirección. Muchas fotos miran por un eje largo, una calle recta, un bulevar, un puente, un canal. Eso crea un efecto. Si hay movimiento, debería haber rastros. Si no hay rastros, el eje se siente vacío. El tercer rasgo es el encuadre simétrico. Centro exacto, fachadas paralelas, horizonte nivelado. Esto no es casual, eso es técnica de registro visual, eso es foto de inspección. En España se entiende bien si lo comparas con fotos de patrimonio. Muchas imágenes antiguas de catedrales se hacen así. Frente centrado, plaza despejada, sin vendedores, sin carros. En México también. Muchos registros del centro histórico se tomaban con la fachada limpia. La meta era mostrar el edificio, no el comercio ambulante, no la vida real. Ahora sumamos el cuarto rasgo, la repetición por series. No es una foto, son 10, son 20, del mismo lugar, con cambios mínimos. Eso sugiere planificación, sugiere que alguien quería una colección, sugiere que había un objetivo. El quinto rasgo es el mismo tipo de hora. Sombras largas, luz baja, calles secas, poca presencia de actividad. Esto apunta a horarios específicos. Amanecer, domingo, día festivo, después de lluvia, antes de abrir mercados. No necesitamos una teoría extrema para esto. Necesitamos disciplina de observación y necesitamos comparar ciudades. Ahora hacemos el salto de continente. París, San Petersburgo, Chicago, San Francisco y otros casos. Cuando comparas, ves coincidencias, no en el contenido exacto, sino en el estilo. En París, los boulevards encuadrados como regla. En San Petersburgo, canales y puentes al centro. En Chicago, calles rectas con punto de fuga largo. En San Francisco, esquinas limpias con fachadas alineadas. Es el mismo idioma visual, y ese es el núcleo de esta parte. Un idioma visual no nace solo, se enseña, se copia, se adopta. En el siglo XIX existía una razón para esa adopción. El Estado moderno estaba creciendo. La administración quería medir, quería ordenar, quería clasificar. Ese proceso tiene nombres conocidos: modernización urbana, higiene, policía, alcantarillado, iluminación,
Ensanche. En España, un ejemplo directo es el ensanche de Barcelona. Calles en cuadrícula, ejes claros, esquinas amplias. Eso se fotografía muy bien. En México, un ejemplo directo es la apertura y arreglo de avenidas. Después, ya en el Porfiriato, se impulsa una imagen de orden. Se buscaba mostrar ciudad moderna. Eso también se fotografía muy bien. Entonces aparece una idea útil. El vacío puede ser un efecto de ciudad en demostración. Demostración significa mostrar lo que se hizo. Mostrar pavimento, mostrar alineación, mostrar faroles, mostrar fachadas. Para eso se elige un momento sin gente. O se despeja, o se espera. Esto se hace hoy, en anuncios de turismo, en fotografías inmobiliarias, en renders de proyectos. Se quita el ruido humano. En el siglo XIX era más fácil. No había tráfico continuo de coches, no había móviles, no había miles de cámaras. Con un par de guardias y avisos se podía despejar. Con paciencia se podía esperar. Pero ahora viene la parte que no es cómoda, porque el patrón a veces parece demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado vacío, demasiado repetido. Aquí no afirmamos un reset. Aquí marcamos el punto límite, el punto donde la explicación normal empieza a forzar. ¿Cómo se ve ese límite? Se ve cuando el vacío coincide con obras grandes, obras recientes, calles recién abiertas. Se ve cuando el vacío coincide con edificios demasiado intactos, sin desgaste, sin carteles, sin anuncios, sin reparaciones visibles. Se ve cuando el vacío coincide con ausencia de basura, ausencia de animales, ausencia de vendedores. En ciudades del siglo XIX, eso es raro, porque el siglo XIX era sucio, era humo, era barro, era caballos, era residuos. Esto no es opinión, esto lo dicen hasta las guías de la época, lo dicen viajeros, lo dicen reportes sanitarios. Entonces, si una foto muestra una calle impecable, hay que preguntar, ¿fue limpiada para la foto? ¿Fue una zona especial? ¿Fue una hora especial? ¿O fue un momento de transición? Momento de transición significa esto. Un periodo corto, entre demolición y ocupación, entre obra y uso, entre cierre y apertura. Eso puede ocurrir tras una reforma, puede ocurrir tras un incendio, puede ocurrir tras una cuarentena, puede ocurrir tras un conflicto. España tiene ejemplos históricos de plazas vacías por orden, en tiempos de epidemias, en cierres por autoridad, en eventos militares. Eso existía, México también. Cierres por conflicto, cierres por epidemias, cierres por control de mercado, cierres por fiestas oficiales con protocolos. No necesitamos inventar, necesitamos encajar cronologías. Aquí entra el método de esta serie. No vamos a decir, mira qué raro. Vamos a hacer preguntas medibles. Pregunta 1. ¿Desde dónde se tomó la foto? Torre, techo, colina, balcón. Pregunta 2. ¿A qué hora se tomó? Sombras, dirección del sol, estación del año. Pregunta 3. ¿Qué tipo de lugar es? Centro administrativo, zona comercial, barrio residencial, puerto, estación. Pregunta 4. ¿Qué señales de uso hay? Carteles, huellas, suciedad, desgaste, reparaciones. Pregunta 5. ¿Qué falta que debería estar? Personas, animales, carros, vigilancia, comercio. Con esas 5 preguntas se puede construir el mapa y luego usarlo para comparar series. Cuando se aplica esto a muchas fotos, salen grupos. Grupo A, fotos vacías por amanecer y estética. Grupo B, fotos vacías por registro oficial. Grupo C, fotos vacías que siguen raras incluso con esas 2 causas. Nos interesa el grupo C, porque ahí empieza el debate serio. A veces ese grupo C coincide con lugares reconstruidos, a veces coincide con ensanches, a veces coincide con reordenamiento de barrios. Y aquí aparece una palabra que se repite en textos del siglo XIX. Reforma, reconstrucción, saneamiento, renovación. Son palabras normales, pero también son palabras de reemplazo. No son palabras de continuidad, eso no prueba nada, pero suma contexto.
Ahora regreso a la idea de puesta en pausa. No es misticismo, es una descripción. Una ciudad en pausa significa esto: un lugar que existe físicamente, pero con actividad reducida, por decisión o por evento. Eso puede durar horas, puede durar días, puede durar meses, y una cámara puede captarlo, sobre todo si el fotógrafo buscó ese momento. Entonces, ¿por qué importa esta parte? Porque si el vacío es intencional, cambia el análisis. Ya no basta hablar de exposición, hay que hablar de función, función de la imagen. ¿Para quién era? ¿Para qué era? En España, muchas vistas urbanas se vendían como álbumes. Eran una tarjeta de presentación de la ciudad, como hoy un folleto. En México también existían álbumes urbanos para mostrar modernidad, para atraer inversión, para mostrar estabilidad, para mostrar control. Eso explica por qué el vacío aparece como ventaja. La ciudad parece ordenada, la ciudad parece segura, la ciudad parece limpia. Ahora lo entendemos. El vacío puede vender, el vacío puede convencer. Pero todavía queda una última pregunta, la más importante. Si el vacío es una herramienta, ¿qué estaba vendiendo cada ciudad? ¿Progreso? ¿Reconstrucción? ¿Nación? ¿Nuevo orden urbano? Esa respuesta nos lleva directo a la arquitectura, porque la arquitectura es el mensaje visible. En la parte 4 vamos a entrar ahí. Vamos a hablar de proporciones, vamos a hablar de estilo repetido, vamos a hablar de por qué tantas ciudades usan el mismo lenguaje de piedra, y ahí aparece Tartaria en la conversación, no como certeza, sino como hipótesis de trabajo dentro del nicho. Si tú quieres seguir, sigue, porque a partir de aquí ya no hablamos solo de fotos. Hablamos de lo que las fotos eligen mostrar. Ya no miramos solo el vacío. Ahora miramos lo que el vacío deja ver. La arquitectura. Aquí nace una pregunta. ¿Por qué tantas ciudades del siglo XIX muestran el mismo idioma visual? ¿Por qué tantas fachadas se parecen? ¿Por qué tantas plazas repiten proporciones? ¿Por qué tantos edificios oficiales usan el mismo patrón? La versión oficial existe. Se llama Revival neoclásico. Se llama neoclasicismo. Se llama Beaux-Arts en muchos casos. La explicación dice esto. Europa miró a Grecia y Roma. Luego América imitó ese gusto. Y todo se multiplicó por moda y poder. Eso puede ser verdad. Pero no cierra el tema, porque la repetición es muy fuerte y aparece en lugares con contextos distintos y aparece en plazos muy cortos. Vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que se repite? Se repite la simetría, eje central, puerta al medio, ventanas en serie, escalinata frontal, frontón arriba, se repiten las columnas, dórico, jónico, corintio. No importa el nombre, importa el uso. Columnas como sello de autoridad. Se repiten los domos, cúpulas grandes, tambor alto, linterna arriba, y el mismo gesto en ciudades lejanas. Se repiten los arcos, arcos de medio punto, arcadas largas, galerías, pórticos. Se repiten las proporciones, altura de piso, ancho de puerta, relación entre ventana y muro, ritmo de columnas. Todo parece seguir una regla. Ese conjunto crea una sensación, la sensación de plantilla. Ahora hagamos comparaciones simples, sin tecnicismos. Piensa en Madrid, piensa en la Puerta de Alcalá, piensa en Cibeles, piensa en fachadas monumentales. Son símbolos del Estado. Tienen orden, tienen eje, tienen piedra. Ahora piensa en Ciudad de México, piensa en el hemiciclo a Juárez, piensa en Bellas Artes, piensa en columnas, piensa en mármol, piensa en cúpula y simetría. México y España tienen historias distintas, tuvieron conflictos distintos, tuvieron economías distintas, pero el lenguaje visual coincide. Ahora salta a Estados Unidos. Piensa en capitolios estatales, piensa en courthouses de condados, piensa en bancos antiguos. Muchos repiten cúpula y pórtico, muchos se ven como mini Roma. Ahora salta a Rusia, piensa en San Petersburgo, piensa en edificios con columnas y pedimentos, piensa en avenidas con fachadas largas, la misma lógica. Entonces viene la duda.
¿Es solo una moda que viajó? ¿O es una forma de construir que ya estaba disponible como estándar? Aquí hay una explicación normal. En el siglo XIX existían pattern books. Eran libros de modelos. Eran catálogos de arquitectura. Circulaban en Europa y América. Un constructor podía copiar diseños. Un gobierno podía pedir un estilo y un arquitecto podía adaptar la fachada. También existía formación. La Academia de Bellas Artes marcó tendencia. En Francia fue central. En España influyó. En América también. Muchos arquitectos estudiaron en Europa. Otros copiaron a quienes estudiaron. Esto explica parte del lenguaje común. Explica la semejanza estética. Pero ahora vuelve el problema. El problema no es solo el estilo. El problema es la escala. Y el problema es la ejecución. Muchos edificios del siglo XIX parecen demasiado grandes para su contexto local. No todos, pero sí muchos. En pueblos pequeños de América aparecen edificios con columnas enormes. En ciudades que aún tenían calles de barro aparecen domos completos. En lugares sin industria pesada local aparecen piezas de hierro complejas. Eso genera preguntas. La historia oficial responde, dice ferrocarril, dice producción industrial, dice estandarización, dice mano de obra migrante. Y esa respuesta tiene lógica. El ferrocarril movió piedra, movió hierro, movió vidrio, movió maquinaria. Eso aceleró obras. También existió el hierro fundido. Muchos ornamentos se hicieron en moldes. Eso permitió repetir detalles. Eso permitió copiar rápido. También existió el ladrillo industrial y existió el cemento moderno ya en expansión. Eso preparó la infraestructura. Ok, eso puede explicar velocidad, pero todavía queda una sensación rara, la de precisión. La de todo encaja, la de bloques perfectos, la de alineación demasiado limpia. Aquí debemos ser honestos. La precisión es difícil de medir en una foto. La foto puede engañar. La luz esconde juntas. La distancia suaviza imperfecciones. Pero cuando miras muchos casos, el patrón sigue, y el patrón pide método. El método es este. No pregunte solo se parece. Pregunta qué función cumple. Los edificios con columnas suelen ser del poder. Palacios, tribunales, bancos, museos, teatros, estaciones. En España eso se entiende fácil. El Estado se representa con piedra. Eso se ve en ministerios, se ve en plazas, se ve en monumentos. En México también. Durante etapas de modernización se buscó una imagen europea. Eso fue parte del discurso oficial. Orden, progreso, civilización. A veces a costa de lo local. Entonces una parte del lenguaje común puede ser propaganda, una estética de control. Pero los investigadores alternativos señalan otra cosa. Señalan que el mismo estilo aparece donde no había razón cultural fuerte para usarlo. Señalan que aparece como si ya hubiera una base. Señalan que parece restauración, no creación. Aquí entra la hipótesis de Tartaria, y la nombramos con cuidado, no como prueba, como hipótesis de trabajo dentro del nicho. La hipótesis dice esto. Tal vez existía una civilización previa. Tal vez tenía un estándar global de construcción. Tal vez dejó estructuras. Y el siglo XIX las reutilizó. Luego cambió nombres. Luego cambió fechas. Luego dijo revival. Para que esa hipótesis tenga sentido necesita señales concretas. No basta con se ve antiguo. Se necesitan rastros físicos. ¿Qué tipo de rastros? Fundaciones más viejas que la fachada, sótanos que parecen plantas bajas, capas de suelo que subieron de golpe, puertas que ya no dan a la calle, ventanas enterradas, bloques de piedra reutilizados, cambios de material en el mismo muro. Eso es importante, porque aquí se puede debatir con hechos, no con gustos. También existe una explicación intermedia. No es Tartaria total, y no es moda pura, es reciclaje urbano. Después de incendios, muchas ciudades reutilizaron lo que quedó. Se limpiaron muros, se reconstruyeron techos, se cambiaron interiores y se dejó la fachada. Esto se llama restauración
y se llama reconstrucción, y ocurre sin conspiración. Además, existe otra práctica. La fachada, como máscara, se conserva frente antiguo, se moderniza adentro. Esto ocurrió muchas veces. Entonces, la pregunta real no es revívalo Tartaria. La pregunta real es esta. ¿Cuánto del siglo XIX fue construcción nueva? ¿Y cuánto fue reaprovechar una capa anterior? Esa pregunta se puede hacer en Europa, y se puede hacer en América, y se puede hacer en México y España. En España hay edificios con capas, reformas encima de reformas, calles que suben de nivel con el tiempo. Eso está documentado. En México también. El centro histórico tiene estratos. Hay restos mexicas, hay colonial, hay porfiriano, hay moderno. Eso es un hecho urbano. La ciudad crece por capas. Entonces, ¿por qué esta parte importa para las ciudades vacías? Porque el vacío hace visible el decorado, y el decorado parece programado. Si el siglo XIX estaba mostrando ciudad, entonces necesitaba símbolos claros, y el símbolo más claro era el estilo clásico, porque ese estilo comunica poder, comunica orden, comunica continuidad con imperios antiguos. Roma es un mensaje, aun si no lo dices. Roma significa autoridad. Roma significa ley. Roma significa centro. Por eso el neoclásico aparece en tribunales. Por eso aparece en bancos. Por eso aparece en museos. En México y en España eso también se ve. Ahora vuelve el punto incómodo. ¿Por qué tantos edificios oficiales parecen más antiguos de lo que deberían? Esto puede tener respuesta normal. Materiales envejecen. Contaminación oscurece piedra. Fotografías viejas aumentan dramatismo. Pero también puede ser señal de reutilización de materiales. Piedra traída de edificios previos, bloques de canteras antiguas ya trabajados, elementos rescatados. En ciudades reconstruidas tras incendios, eso pasó. Se usó lo que había. Se ahorró. Se aceleró. Entonces, ¿cómo separas teoría de realidad? Con comparación. Compara dos edificios similares, uno con registros completos de obra, otro con registros incompletos. Mira fechas de licitación, mira contratos, mira fotos de construcción, mira cambios de nivel de calle. Si no hay registro, no confirma Tartaria, pero abre una duda legítima, porque el Estado del siglo XIX registraba mucho. Cuando falta, hay que preguntar por qué. Y aquí entra un punto cultural para la audiencia. En México existe la frase papelito habla. Se usa para decir que el documento manda. En España existe donde manda capitán, no manda marinero. Se entiende autoridad y archivo. En historia alternativa, el problema es cuando no hay papelito, cuando el papel se quemó, cuando el archivo se perdió, cuando el plano desapareció. Eso no prueba fraude, pero sí permite ocultar. Entonces, en esta parte 4, dejamos claro el marco. El lenguaje común puede venir de moda y academias, puede venir de propaganda de Estado, puede venir de estandarización industrial, puede venir de reciclaje urbano, y también puede abrir la puerta a hipótesis más grandes. Todavía no elegimos un solo camino, porque aún falta una pieza clave, la pieza que está bajo los pies. En la parte 5 vamos a hablar del nivel del suelo, vamos a hablar de puertas enterradas, vamos a hablar de calles que subieron y de por qué ese dato cambia todo el debate. Porque si el suelo subió de forma rara, la arquitectura heredada deja de ser sensación y se vuelve problema físico. Ahora no miramos fachadas, ahora miramos el nivel del suelo, porque hay un dato que se repite. En muchas ciudades del mundo, las ventanas de abajo están enterradas y muchas puertas quedan por debajo de la calle actual. A veces parecen sótanos, pero por dentro parecen plantas normales. Tienen altura completa, tienen marcos de piedra y tienen simetría igual que los pisos superiores. En historia alternativa, esto se llama mud flood. En español muchos lo dicen inundación de lodo. La idea es simple. Un evento cubrió parte de las ciudades con barro. Luego se excavó.
Luego se siguió construyendo encima. Pero la explicación oficial también existe. Y también es simple. Urbanismo, rellenos, nivelación, calles que suben para poner drenaje y reconstrucciones después de incendios. En esta parte no vamos a elegir por fe. Vamos a diferenciar con señales. Primero definimos el fenómeno. Una ciudad puede subir su nivel de calle por varias razones, pero no siempre deja las mismas huellas. Ahí está la clave. Señal número 1. La uniformidad. Si un barrio entero tiene plantas bajas enterradas a una misma cota, y esa cota se repite cuadra tras cuadra, eso sugiere una decisión urbana grande, o sugiere un evento grande. Si el enterramiento es irregular, si en una calle es 1 metro, y en otra calle son 20 centímetros, eso suele encajar mejor con obras graduales. Señal número 2. Las líneas de fachada. Mira si el nuevo nivel corta ventanas por la mitad. Mira si los arcos quedan mutilados. Eso indica que el edificio no fue diseñado para estar enterrado. Si al contrario la planta baja tiene ventanillas pequeñas desde el inicio y muros más gruesos, eso sí puede ser un sótano pensado como sótano. Señal número 3. La ventilación y la luz. Un sótano de verdad suele tener tragaluces, suele tener patios ingleses, suele tener respiraderos, cuando ves habitaciones enterradas sin solución clara, con ventanas grandes que dan a tierra. Eso sugiere que el nivel exterior cambió después. Señal número 4. Las escaleras. A veces la entrada parece cortada, como si faltara un tramo, o como si la puerta original estuviera más abajo. Mira también barandillas y bases, si fueron recortadas o movidas. Es una pista de adaptación. Señal número 5. Las capas de pavimento. En obras documentadas se ven capas. Adoquín viejo, luego base, luego asfalto. Si aparece una sola capa grande de relleno, muy compacta, sin transición, eso puede indicar una intervención masiva repentina. No lo prueba, pero orienta. Señal número 6. El interior. Este punto es muy útil. Mira la altura del techo en la planta enterrada. Mira si hay molduras. Mira si hay chimenea antigua. Mira si hay suelos de madera bien terminados. Eso es raro en un sótano de servicio. Mira también dónde está la cocina. En muchas casas antiguas la cocina estaba en planta principal o semisótano. Si ahora esa cocina quedó completamente bajo tierra, hubo cambio exterior. Otra pista interior, las puertas internas. Si las puertas de esa planta son iguales a las de arriba, no era bodega. Si son más pobres y más bajas, puede ser sótano real. Señal número 7. El alcantarillado. En el siglo XIX, muchas ciudades cambiaron drenaje, y eso obligó a subir calles, sobre todo donde había barro permanente o inundaciones. Chicago tiene historia de nivelación urbana. Hay registros de edificios levantados con gatos y calles elevadas. Se hizo para instalar drenaje y reducir barro. En México hay un ejemplo claro. El Valle de México tuvo inundaciones históricas, hubo obras hidráulicas y reordenamiento de canales y niveles. En España también pasó en varias ciudades. Se subieron tramos por saneamiento y obras. Esto existe. Por eso el punto no es subió el suelo. Entonces, reset. El punto es este. ¿Cuándo subió? ¿Dónde subió? ¿Y cómo subió? Señal número 8. Los registros. Si un ayuntamiento elevó una calle 1 metro, suele haber actas, suele haber contratos, suele haber quejas de vecinos. Aquí entra algo muy cotidiano. Catastro. Registro de la propiedad. Planos de alineación. En México se diría las escrituras. En España se diría la ficha catastral. Esto no es místico, es burocracia. Si el nivel de la calle cambia, a veces cambia el acceso, y eso deja notas, a veces deja litigios, porque un comercio pierde entrada, o porque se inunda un local, eso genera papel. Si no hay rastro, hay opciones. El rastro se perdió, o no se registró bien, o el evento fue caótico y se resolvió rápido. Señal número 9. El tipo de material. Un relleno planificado suele usar escombro y grava,
suele drenar. Un depósito de inundación suele dejar limo fino, suele dejar marcas horizontales y suele compactarse como capa continua. Eso varía, pero es una diferencia real. También mira los muros. Si una ventana fue tapiada con ladrillo distinto, se ve. Si el mortero cambia, se ve. Si hay una línea de cambio en la piedra, se ve. Eso indica obra posterior al diseño original. Ahora hablemos de lo que dicen los investigadores alternativos. Ellos dicen esto: las ventanas enterradas se repiten demasiado y parecen repetirse en un rango de décadas. Aquí hay que ser exactos. No siempre son 2 o 3 metros. A veces es menos, a veces es más. Y muchas veces la foto engaña. Entonces necesitamos una regla simple. No confíes en una imagen aislada. Busca 3 cosas. Foto antigua del edificio, plano antiguo si existe, y foto de obra o excavación si existe. Si las 3 coinciden, la señal sube. Si no coinciden, la señal baja. Ahora una base que casi todos aceptan. Las ciudades crecen por capas, se repavimenta, se tapan canales, se rellena para nivelar. Eso puede enterrar ventanas con el tiempo. Entonces, ¿qué sería raro de verdad? Un cambio grande en poco tiempo y repetido en muchas ciudades en el mismo rango de décadas. Para ordenar el debate, piensa en escenarios. Escenario A: urbanismo. Subir calle para drenaje y saneamiento. Suele dejar registros y obras visibles. Escenario B: desastre local. Incendios y reconstrucciones rápido. Mucho escombro usado como relleno. Escenario C: inundación o aluvión. Barro, limpieza parcial, compactación y nuevo pavimento. Escenario D: hipótesis mud-flood global. Aquí la afirmación es mayor y necesita evidencia geológica y documental fuerte. No basta con ventanas bajas. Por eso, incluso si te gusta la historia alternativa, exige pruebas proporcionales. Así el tema no se vuelve solo estética. Ahora te doy una herramienta práctica. Un checklist. Pregunta 1. ¿La ventana enterrada es grande y decorada? Si sí, no parece sótano pensado. Pregunta 2. ¿El arco queda cortado? Si sí, el nivel cambió. Pregunta 3. ¿Hay respiraderos o patio inglés funcional? Si no, hay adaptación forzada. Pregunta 4. ¿Hay registros locales de elevación de calle? Si sí, puede ser urbanismo. Pregunta 5. ¿El barrio está cerca de agua o zona pantanosa? Si sí, urbanismo o inundación son probables. Pregunta 6. ¿El enterramiento es igual en toda la zona? Si sí, fue masivo. Pregunta 7. ¿Se sabe de incendio, terremoto o reforma grande en esa década? Si sí, hay causa local. Con ese checklist puedes discutir mejor. Sin fe ciega. Ahora, ¿por qué esto conecta con arquitectura heredada? Porque si aceptas que muchas plantas bajas se enterraron después, la cronología se confunde. Se abren capas, se abren reutilizaciones. No confirma Tartaria, pero abre la puerta a la pregunta correcta. Y aquí una referencia cultural directa. En México se dice, nos lo vendieron como nuevo. Se usa cuando algo ya existía. En España se dice, es un lavado de cara. Se usa cuando se cambia la apariencia y se oculta lo anterior. Esa idea aplica a una ciudad. Puedes renovar, puedes renombrar, puedes reescribir, pero el nivel del suelo queda, y las ventanas enterradas quedan. En la parte 6 vamos a hablar de fuego, porque el fuego y el relleno suelen ir juntos, y porque los incendios también borran archivos. Ahí veremos si la tierra que subió encaja mejor con urbanismo, o con una cadena de desastres, o con algo más raro. Ahora entramos en el tema que más cambia el tablero, el fuego. Porque el siglo XIX no fue solo vapor y fábricas, también fue un siglo de incendios urbanos gigantes. Esto no es una opinión. Está en los registros, está en los periódicos, está en los informes municipales, y el fuego tiene un efecto doble. Destruye edificios y destruye papeles. Eso importa mucho aquí, porque una ciudad se puede reconstruir, pero un archivo perdido no se recupera igual. Primero, un punto básico.
En el siglo XIX, muchas ciudades eran una mezcla peligrosa. Casas de madera, techos de madera, calles con carbón y polvo, almacenes con aceite, fábricas con químicos y luz con fuego real. Antes de la electricidad masiva, la iluminación era llama, velas, lámparas de aceite, gas. Eso era normal. También había chimeneas, muchas chimeneas, y el humo era parte del paisaje. Ahora suma viento, y suma sequía, y suma densidad. El resultado era claro: incendios rápidos, incendios grandes, y a veces incendios imposibles de frenar. Ahora vienen los ejemplos. Moscú en 1812. La ciudad ardió de forma masiva durante la invasión napoleónica. Eso destruyó barrios enteros. Nueva York en 1835. Hubo un gran incendio que afectó a la zona comercial. En esa época los almacenes eran combustible puro. Hamburgo en 1842. Otro gran incendio. Miles de edificios destruidos. Chicago en 1871. El gran incendio. Es uno de los casos más conocidos. Afectó gran parte de la ciudad, y en esa misma noche, Peshtigo, en Wisconsin, también ardió. Eso es un hecho llamativo por simultaneidad. No prueba nada por sí solo, pero sí se anota. San Francisco tuvo incendios grandes en el siglo XIX, y luego, en 1906, el terremoto y los incendios destruyeron amplias zonas. Ahí la destrucción fue en cadena. También hubo grandes incendios en muchas otras ciudades. Toronto tuvo incendios importantes en el XIX, y ciudades del Imperio Otomano, como Constantinopla, también tuvieron grandes fuegos urbanos repetidos. En muchas de esas ciudades había madera y calle estrecha. Eso facilita que el fuego se extienda. Hasta aquí un escéptico diría esto. Normal, era un siglo inflamable. Y sí, eso es parte de la explicación. Pero ahora viene lo que nos interesa en este video. El fuego no solo quema casas, quema registros, y los registros del siglo XIX eran físicos: papel, tinta, mapas, planos, libros contables. Si se quema el edificio que los guarda, se pierde todo. Aquí entran los archivos oficiales, registros municipales, catastros, planos de alineación, expedientes de construcción, permisos, contratos, y entran bibliotecas, porque una biblioteca es memoria pública. También entran oficinas técnicas, como oficinas de patentes, como archivos de ingeniería. Cuando una oficina así se quema, se pierde historia tecnológica. Ahora van dos casos clave. La Oficina de Patentes de Estados Unidos tuvo incendios grandes en el siglo XIX. El de 1836 destruyó muchas patentes tempranas. Luego hubo otro incendio importante en 1877. ¿Por qué esto importa? Porque si tú buscas tecnología antes de tiempo, muchas pistas estaban en patentes. Si esas patentes se perdieron, el registro queda incompleto. No significa que hubiese tecnología secreta. Significa que el archivo quedó roto. Otro caso. La Biblioteca del Congreso en Estados Unidos tuvo un gran incendio en 1851. Se perdieron muchos libros y documentos. Otro caso más. En Chicago, con el incendio de 1871, se perdió infraestructura de memoria. Se perdieron oficinas. Se perdió parte de la historia escrita de la ciudad. En muchos lugares pasó lo mismo. Incendio urbano grande, luego reinicio administrativo. ¿Qué es reinicio administrativo? Es literal. Se crea un nuevo registro. Se vuelven a emitir documentos, se reordena el catastro, se reescriben listas, se cambian números de calle, a veces se cambian nombres de calles, a veces se redefinen límites, a veces se hacen nuevas normas. Eso es normal tras un desastre, pero tiene un efecto colateral. Rompe la continuidad, y cuando la continuidad se rompe, hay espacio para confusión, y hay espacio para narrativa nueva. Esto conecta con nuestra serie, porque parte de la teoría del reset usa este punto. Dice que el siglo XIX tuvo condiciones perfectas para borrar. Fuego más burocracia nueva. No hace falta creer en una conspiración para entender lo útil que es el fuego para borrar memoria. Basta pensar en lo práctico.
Si una ciudad se quema, el foco público está en sobrevivir, no en archivar, no en preservar mapas. Se prioriza comida, se prioriza techo, se prioriza orden. En México esto se entiende con una idea simple. Sin papel no existes. Y también se entiende con papelito habla. Significa que el documento define la verdad oficial. Si el papel se quema, esa verdad se puede reconstruir desde cero. En España se entiende con otra frase. Lo que no está en el BOE no existe. Es una manera de decir que lo oficial manda. Si lo oficial se pierde, luego se rehace. Ahora vamos a unir fuego con nuestra parte 5. Después de un incendio grande, muchas ciudades rellenan. Se retira escombro, se nivela, se sube la calle. Eso puede enterrar plantas bajas, eso puede tapar puertas, eso puede cambiar accesos. Aquí el fuego no es un tema aislado, es parte del mecanismo urbano. Y ahora viene el punto que causa debate en historia alternativa, el patrón. No es que hubo incendios, es que parece que hay muchos incendios en un rango de décadas y en ciudades clave. Y luego vienen reformas masivas. Esto puede tener explicación normal. Industrialización, crecimiento rápido, construcción de madera, poca regulación al inicio y seguros contra incendio que después cambian normas. De hecho, el seguro es importante, porque después de incendios grandes, las aseguradoras presionaban por reformas. Eso impulsa materiales nuevos, impulsa calles más anchas, impulsa hidrantes, impulsa estaciones de bomberos. Eso es real. Eso es parte del salto urbano. Pero volvemos a nuestra pregunta central. Si después del fuego se reescribe la ciudad, ¿qué parte fue nueva de verdad? ¿Y qué parte se reconstruyó sobre lo que ya estaba? ¿Y qué parte se reaprovechó sin dejar registro porque el registro ardió? Aquí el investigador serio no grita reset. Hace auditoría. ¿Qué es una auditoría histórica aquí? Es una lista de chequeo. Punto 1. ¿Se quemó el archivo municipal? ¿Sí o no? Punto 2. ¿Se quemó la biblioteca principal? ¿Sí o no? Punto 3. ¿Se quemaron los registros de propiedad? ¿Sí o no? Punto 4. ¿Hubo cambio de numeración o de nombres de calles después? ¿Sí o no? Punto 5. ¿Hay antes y después con fotos y planos? Si no hay, crece la incertidumbre. Punto 6. ¿En la reconstrucción aparecen edificios demasiado monumentales de golpe? Si aparecen, hay que ver si fueron planificados antes del incendio o si surgen sin trazabilidad clara. Ese último punto es clave, porque hay una diferencia entre planificado y luego construido y aparece y punto. Ahora una aclaración importante. El fuego no es evidencia directa de Tartaria. El fuego no demuestra una civilización perdida. Lo que hace el fuego es abrir huecos, huecos documentales. Y esos huecos son el lugar donde nacen dos cosas. Nacen errores honestos y nacen historias fabricadas. Ambas son posibles. Alguien puede perder un plano y simplemente improvisar. Eso produce una ciudad distinta. O alguien puede aprovechar el caos para cambiar una narrativa. Eso también es posible. En historia revisionista, ese es el terreno real. No es magia, es administración. Ahora conectamos esto con las ciudades vacías. Si una ciudad está en reconstrucción, es más fácil fotografiarla sin gente. Porque hay zonas cerradas, porque hay calles bloqueadas, porque hay menos comercio mientras se arregla. También porque hay interés en mostrar antes y después. Y para eso necesitas vistas limpias. Por eso el fuego puede explicar parte de ese estilo fotográfico. Pero todavía queda otra pieza, las ferias. Porque hay un tipo de ciudad que aparece después de incendios y reformas, una ciudad de exhibición. Y eso nos lleva directo a la parte 7. En la parte 7 vamos a hablar de las ferias mundiales. Vamos a hablar de por qué se construyeron ciudades dentro de ciudades y por qué se demolieron tan rápido. Y por qué eso alimenta la idea de presentación y borrado. Antes de pasar, deja una idea fijada. En el siglo XIX, el fuego era un desastre. Y también era un reinicio, porque cuando el papel se quema, una parte de la historia se pierde, y cuando el registro se rehace, cambia lo que se puede demostrar. Esa es la razón por la que esta parte 6 es importante.
no por dramatismo, por método. Ahora entramos a la parte que más divide opiniones: las ferias mundiales, las exposiciones universales, los World's Fairs. En la historia oficial, son vitrinas del progreso, máquinas, electricidad, industria, naciones compitiendo con pabellones. En la lectura alternativa, son otra cosa. Son ciudades que aparecen y desaparecen. Son edificios demasiado grandes para ser temporales. Y son demoliciones demasiado convenientes. Aquí el caso central es Chicago, 1893. La exposición colombina. La White City. La versión oficial dice esto: se construyó rápido, con madera y yeso, con staff, una mezcla de yeso. Era para durar meses, luego se demolió. Esa explicación existe, y es real en parte. El staff se usó en muchas ferias. Era barato, era decorativo, permitía simular piedra. Pero ahora viene la duda. Duda número 1, la escala. Chicago 1893 fue enorme. Distritos completos, canales, puentes, cúpulas, columnatas largas, plazas con fuentes. No era una fachada pequeña, era una ciudad montada. Y la duda no es solo tamaño, es logística, porque la versión oficial también dice esto. Se levantó sobre terreno difícil, en un tiempo corto, y con miles de detalles decorativos. ¿Es imposible? No. Con dinero y mano de obra masiva se puede. Pero la velocidad sigue siendo una pregunta seria. Duda número 2. La infraestructura. Una feria grande necesita agua, necesita drenaje, necesita energía, necesita transporte interno, necesita seguridad. En Chicago 1893 hubo iluminación eléctrica a gran escala. Hubo kilómetros de cable, hubo maquinaria, hubo bombas para fuentes, hubo sistemas de agua. La historia oficial lo presenta como triunfo moderno, y puede ser verdad, pero alimenta la sospecha de avance demasiado rápido. Duda número 3. La destrucción. Después de la feria, gran parte se demolió, y también hubo incendios, y el público vio desaparecer casi todo. Eso crea una pregunta simple. ¿Por qué destruir algo tan enorme? ¿Por qué no reutilizarlo? La respuesta oficial es costo, mantenimiento caro, estructuras temporales, material frágil. Eso tiene lógica. Ahora está la lectura alternativa. La lectura alternativa dice esto: no eran simple yeso, eran palacios reetiquetados, restos recuperados de otra etapa, mostrados como nuevo, y luego borrados para evitar preguntas. Esa lectura es fuerte, necesita pruebas fuertes. Entonces hacemos lo correcto. Separar lo que sabemos de lo que se sospecha. Lo que sabemos. Las ferias sí usaron arquitectura efímera. Se puede comprobar por fotos de obra y por descripciones técnicas. Se sabe que el staff se rompía y se deterioraba. Se sabe que muchas ferias planearon demolición desde el inicio. Lo que no está claro: la intensidad del borrado, la falta de algunos planos completos en casos específicos, la frecuencia de incendios en recintos ya cerrados, y la repetición del patrón en distintos países. Ahora ampliamos el mapa. Chicago 1893 no fue única. Londres 1851 tuvo el Crystal Palace. París tuvo exposiciones grandes, como 1889. Saint Louis 1904 fue inmensa. San Francisco 1915 también. El patrón se parece: grandes construcciones, visita masiva, y luego desaparición. Eso siempre ha sido combustible para teoría alternativa, porque parece teatro, un show mundial, y luego un apagón. Ahora, la pregunta central: ¿qué cambia si lo miras como propaganda? Cambia todo, porque una feria mundial no es solo entretenimiento, es un mensaje. Mensaje 1. Somos modernos. Mensaje 2. Tenemos orden. Mensaje 3. Tenemos tecnología. Mensaje 4. Somos un imperio cultural. España y México pueden entender esto sin misterio. España tuvo exposiciones y ferias regionales como herramienta de imagen. México en el Porfiriato
Construyó imagen de modernidad para el exterior. Eso está en la historia. Una feria crea una ciudad ideal, limpia, simétrica, sin pobreza en cámara, sin caos. Eso conecta con nuestras fotos vacías, porque es el mismo lenguaje. Ciudad sin ruido humano. Ciudad como vitrina. Y aquí entra una idea clave para esta serie. La feria funciona como escena de inspección. Inspección aquí no es policía. Inspección es mirada pública. Todo está alineado. Todo está diseñado para ser visto. Nada sobra. Eso explica por qué se parece a una civilización perfecta. Porque es una maqueta a escala real. Una maqueta para la mirada. Ahora volvemos a Chicago. ¿Por qué se llamó White City? Porque era blanca. Porque se pintó. Porque se buscó uniformidad visual. Eso también es un dato. Uniformidad es control. Uniformidad es marca. Y el blanco es un símbolo. Limpieza, nuevo, casi clínico. Ahora, ¿por qué esto activa la lectura alternativa de Tartaria? Por el estilo. Cúpulas, columnas, arcos, simetría, el mismo idioma que vimos en la parte 4, y ahora aparece en una ciudad temporal. Eso es lo que causa sospecha. ¿Por qué construir en meses lo que parece un palacio de siglos? La explicación oficial responde: con yeso y madera puedes simular. Con moldes puedes repetir. Con presupuesto enorme puedes acelerar. Y es cierto. Pero la lectura alternativa hace otra pregunta. Si era todo tan temporal, ¿por qué tanta inversión? Y si era tan temporal, ¿por qué tan poca conservación? Y si era tan temporal, ¿por qué los relatos hablan de interiores tan elaborados? Aquí hay algo importante. Muchos relatos de la época son hiperbólicos. Un visitante puede creer que toca piedra y era acabado. Un ojo sin experiencia se engaña. Esto ocurre hoy. Un set de cine parece real, hasta que lo miras de cerca. Entonces no podemos tomar parecía mármol como prueba, pero sí podemos tomar otra cosa como señal, la logística que sí existió. Si una feria tiene alcantarillado y energía y transporte, no es solo fachada, es infraestructura real. Aunque el edificio sea efímero, eso crea una mezcla rara, ciudad falsa con venas reales, y esa mezcla es perfecta para la narrativa alternativa, porque parece un mundo en transición. Ahora entra la frase palacios reetiquetados. ¿Qué significaría esto en un análisis serio? Significaría que algunas estructuras no se construyeron desde cero, se reutilizaron, se restauraron, se maquillaron y luego se reinsertaron como nuevas. Para evaluar eso, necesitaríamos indicadores. Indicador 1. Fotografías claras del proceso de construcción, no solo del final. Indicador 2. Planos técnicos completos, no solo dibujos artísticos. Indicador 3. Registros de materiales. ¿Cuánta madera? ¿Cuánto yeso? ¿Cuánta piedra? Indicador 4. Registro del terreno antes. ¿Había ruinas? ¿Había estructuras previas? Indicador 5. Evidencia de salida. ¿Dónde fue a parar el material demolido? ¿Se vendió? ¿Se tiró? ¿Se reutilizó? Si no hay eso, la hipótesis queda en sospecha. Ahora lo que la lectura alternativa hace bien es otra cosa. Conecta ferias con borrado, porque después de una feria se limpia el rastro. Se cierran pabellones, se desmantelan piezas, se dispersa documentación. Y si encima hay incendios, el rastro se reduce aún más. Eso no prueba intención oculta, pero sí crea el escenario perfecto para perder memoria. Ahora hacemos una comparación cultural directa. En México, cuando alguien dice, montaron un evento y luego desapareció todo, se entiende. Se entiende como show, se entiende como quedó solo la foto. En España se dice pan y circo o todo fachada, y se entiende igual. Algo se arma para impresionar y luego se retira. Las ferias eran eso, pero a escala global. Entonces, aún sin Tartaria, las ferias tienen una lectura dura. Son propaganda industrial, son control de imagen, son narrativa de progreso. Y eso conecta con la teoría del reset.
Porque si un siglo quiere declarar «nacimos modernos», necesita escenarios, necesita templos del progreso, necesita palacios que parezcan antiguos pero digan «son nuevos». Ahí está el punto psicológico. El siglo XIX se obsesionó con parecer heredero de Roma, y al mismo tiempo quiso decir «somos los inventores». La feria permite las dos cosas: estética antigua, tecnología nueva. Esa mezcla puede ser simplemente estilo, o puede ser una pista de recuperación. Depende de lo que encuentres en los documentos. Aquí cierro con una idea clara. Las ferias mundiales son el mejor lugar para ver el mecanismo completo. Construcción rápida, ciudad ideal, narrativa oficial, destrucción posterior, documentos dispersos, todo en un ciclo corto. Y ese ciclo se parece demasiado a un reinicio, aunque no lo llames Tartaria. En la parte 8 viene un tema que se conecta directamente con esto: la población. Porque si aparecen ciudades y se borran rastros, también hay una pregunta humana. ¿Quién llenó las calles después? ¿Y por qué aparecen tantos niños sin historia clara? En la parte 8 hablamos de orfanatos, censos y reubicaciones, y ahí veremos si el reset es solo estética, o si también toca demografía. Ahora toca el elemento más incómodo de todos: la gente. Porque puedes discutir fotos, puedes discutir arquitectura, puedes discutir barro y fuego, pero al final hay una pregunta humana: ¿dónde está la población? Aquí aparece el concepto que muchos llaman población fantasma. No significa fantasmas reales, significa huecos, huecos en censos, huecos en genealogías, huecos en registros, y el siglo XIX está lleno de eso. Primero, un marco básico. El siglo XIX fue el siglo de las migraciones masivas. Europa se movió, América se llenó. El campo se vació en muchos lugares, las ciudades crecieron rápido. Esto es real, esto está documentado, y explica muchos saltos de población, pero no explica todos los huecos, porque el problema no es solo migró gente, el problema es faltan nombres. Aquí entra el símbolo principal en Estados Unidos: los Orphan Trains. Se suele ubicar entre 1854 y 1929. Fue el traslado de niños desde ciudades del este hacia familias en otras regiones. Muchos eran huérfanos reales, otros eran niños abandonados, otros eran niños de pobreza extrema. En muchos casos, los registros eran incompletos. No siempre había documentos de nacimiento. No siempre había datos de los padres. A veces se cambiaba el apellido. A veces se cambiaba el nombre. Eso no necesita conspiración para ocurrir. Es la lógica de un sistema social caótico: caridad privada, orfanatos saturados, gobierno con poca capacidad. También existía algo clave: la colocación de niños. No era adopción moderna con papeles claros. Era un proceso social, y muchas veces quedaba mal registrado. Entonces aparece un resultado: huecos genealógicos. Una familia recibe a un niño, el niño crece con otro apellido, el origen se pierde, y un siglo después, el árbol familiar tiene un agujero. Eso es un hecho común en genealogía, pero ahora viene el punto que usa la lectura alternativa. Si hay cientos de miles de niños reubicados, y si sus orígenes son borrosos, eso puede ser leído como repoblación. Repoblación no en sentido sobrenatural, repoblación administrativa, mover cuerpos, reetiquetar identidades, llenar territorios, y esto conecta con el siglo XIX como reinicio social. Ahora seamos claros: los Orphan Trains no prueban un reset global, prueban una crisis social grande, y prueban un sistema de registro débil, pero sí sirven como símbolo, porque muestran cómo una población puede rearmarse sin memoria completa. Ahora vamos a los censos. Un censo no es la realidad. Un censo es un intento de capturar la realidad. Y en el siglo XIX, muchos censos tenían problemas: zonas rurales sin control, migración constante, falta de documentos, errores de escritura, cambios de límites municipales. En Estados Unidos, además, el país estaba expandiéndose. Nacían pueblos.
Desaparecían pueblos, se fusionaban condados, se dividían territorios. Eso hace saltos que parecen raros si lo miras sin contexto. Ahora añade otra cosa. El fuego. Si se quema un archivo local, se rompe continuidad. Si se quema una iglesia que guardaba bautizos, se rompe continuidad. Si se pierde un registro civil, se rompe continuidad. Y aquí entra el paralelo cultural para México y España. En México existe algo muy conocido, la memoria oral. Muchas familias saben su historia por boca. El abuelo vino de tal lado. En el pueblo cambiaron el nombre. Antes se llamaba distinto. Eso pasa. Y cuando no hay papeles, la voz manda. Pero la voz también se distorsiona. Se mezclan fechas, se mezclan nombres, se pierden detalles. En España pasa igual. Muchos pueblos tienen historias orales fuertes y muchos registros dependen de parroquias y archivos municipales. Y esos archivos sufrieron guerras, sufrieron incendios, sufrieron traslados, sufrieron saqueos. No hace falta exagerar, es historia básica. Entonces, cuando alguien hoy busca genealogía, aparece el muro. Libro perdido, archivo quemado, registro incompleto. Eso crea la sensación de población fantasma. No porque la gente no existiera, sino porque el rastro se cortó. Ahora sumamos un factor grande en el mundo hispano: cambios de nombre. En México, muchos pueblos cambiaron de nombre por política, por héroes, por independencia, por reformas, por revolución, por reordenamientos estatales. En España también ocurrió. Cambios por reorganización, cambios por dictaduras y transiciones, cambios por castellanización o recuperación de nombres locales. Cuando cambia el nombre...